Pero hoy tenemos nota, Iñaki. Exactamente, y creo que ya lo tenemos conectado ahí al compañero camarada Simón Cosentino. ¿Es así? ¿Nos escuchás? Les escucho, les escucho. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? A toda la audiencia también, buenos días. Buenos días, Simón. Bueno, gracias por tener ganas de hablar con nosotros esta mañana de hoy. Bueno, ahí le metemos ya de una entonces. Simón Cosentino es un compañero referente de la UTT de Neuquén, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Y hoy queríamos hablar con él, en parte para que nos cuenten qué están haciendo por allá, pero principalmente para meternos otra vez con el tema de la ley de glaciares, pero como hacemos siempre en esta columna, para profundizar un poco y no quedarnos en la superficie del análisis. Pero bueno, Simón, ahí como para arrancar, si nos querés contar un poco cuándo nació la UTT Neuquén, qué están haciendo actualmente, también con la mesa agroalimentaria, sabemos que están en relación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, Iña, sí. En este mes de abril estamos cumpliendo 5 años desde que nos conformamos como UTT acá en Neuquén. Justo hace unos días nos acordamos que medio sin querer queriendo se dio que un 17 de abril iniciamos orgánicamente ya trabajar como organización acá en Junín de los Andes, concretamente al sur de la provincia de Neuquén, cerquita de la cordillera. Arrancamos con una producción de ajo en las orillas del río Malleo. Y bueno, siendo poquitos compañeros, 4 compañeros, compañeras que arrancamos en ese momento con esa producción y empezando a desarrollar sobre todo también como un eje de abastecimientos de alimentos soberano con algunas organizaciones hermanas que tenemos aquí en Junín de los Andes, como lo es la radio comunitaria FMC. Desde ese momento, bueno, la organización no paró de hacer experiencia y de crecer, ¿no? Hoy día somos alrededor de 80 familias, digamos, agrupadas dentro de la UTT aquí en la provincia de Neuquén. Eh, Hay bases en la localidad de San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, en la comunidad mapuche de Namuncurá, en la comunidad mapuche de Painefilú, y en Zapala también tenemos algunos cumpas ahí, siempre predispuestos a laburar. Eh, y bueno, como en relación a nuestro quehacer, gran parte tiene que ver, como decía, lo que es el abastecimiento, digamos, de alimentos en una región. O sea, en Neuquén no se produce ni el 30% de los alimentos que consumimos, lo cual pone de relevancia el abastecimiento desde otras regiones, ¿no? Uno si ve, por ejemplo, lo que pasa por el mercado concentrador de la provincia de Neuquén, que está ubicado en Neuquén Capital concretamente. Bueno, de Mendoza viene gran parte de todo ese alimento que se consume en la región, después sigue Buenos Aires como otra provincia que tiene una participación importante. Entre esas dos provincias se llevan el 70% y bueno, después el resto son como puchitos de otras provincias, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo, como también han hecho allá en La Pampa, ha tenido que ver bueno, con construir un esquema de abastecimiento soberano, ¿no? De que sea un esquema de abastecimiento que esté gestionado, digamos, y gobernado por la organización de punta a punta. Y bueno, ese ha sido uno de los ejes fundamentales de trabajo. Y después en lo que respecta a la parte productiva, la actividad principal es la ganadería, ¿no? En las comunidades mapuche que están aquí alrededor de Junín de los Andes y bueno, y en gran parte de toda la cordillera, como en toda la Patagonia, la actividad principal es la ganadería extensiva, ¿no? Entonces los crianceros, las crianceras que participan de nuestra organización, ponen esa actividad arriba de la mesa y bueno, ha sido motivo de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, laburar los acopios comunitarios de lana que hacemos, de pelo también, ¿no? Del moair, de la cabra de Angora, que es una cabra que hay mucho en la zona centro-sur de nuestra provincia. Bueno, las compras comunitarias de forraje,
el armado de una comparsa de esquila, digamos, también desde la organización para ofrecer ese servicio en tiempo de esquila, que también es un oficio que se está perdiendo. Entonces ahí, bueno, hemos ido logrando involucrar también jóvenes, digamos, en esa tarea, lo que es comercialización de carne también. Bueno, un montón de aristas que se desprenden de la actividad ganadera. Después otra actividad que es fuerte para nosotros es la apicultura también, ¿no? En esta zona de la provincia, la apicultura es una actividad no menor y bueno, que también nos agrupa, ¿no? A varios apicultores, apicultoras. Yo particularmente justo soy apicultor. Y después lo que es la actividad hortícola en muy pequeña escala, hay algo, pero hay muy poco. Yo les decía al principio, ¿no? En algún momento no hemos largado a producir ajo, algo de verdura de hoja, pero bueno, la actividad agrícola, sobre todo en lo que es precordillera y cordillera, no es una actividad central. Sí, capaz si uno se desplaza hacia los valles, ¿no? Al valle de Picún, Leufú, o al Alto Valle, Río Negro y Neuquén, donde ahí predomina sobre todo lo que es la producción de pera y de manzanas, que bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un vínculo muy fuerte con los compañeros y compañeras de Somos Tierra, que tienen integrantes que se dedican a la fruticultura, a la producción de pasto. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? De marzo a abril, que el abastecimiento de fardo de pasto es relevante para las familias crianceras, también ahí articulamos con compañeros de Somos Tierra. Y bueno, eso, así más o menos en un pantallazo general, eso es la UTT acá en Neuquén. Hace 5 años, como les decía, estamos trabajando. El año pasado, para el 17 de abril también, fue que se hizo el lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina, de la mano de Somos Tierra, para el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y bueno, y con ellos venimos trabajando ahí algunos ejes de laburo, como esto que les mencionaba, a veces esto, ¿no? El intercambio y la construcción de redes en relación a la comercialización, al abastecimiento, a poder generar espacios de intercambio de conocimiento en relación a la producción agroecológica, poder generar espacios de debate, de formación política. Bueno, por suerte tenemos ahí un vínculo muy fluido y muy fraterno con los compañeros y compañeras del MNCI Somos Tierra. Bueno, estamos hablando siempre de cosas muy, muy concretas, ¿no? Ahí estaba pensando mientras te escuchaba que quizás uno porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando se suele hablar de articulación o cosas así entre organizaciones, se suele pensar más en la rosca o en la superestructura, etcétera, o llegar a acuerdos programáticos, etcétera. Y acá, además de todo eso que también se hace, y pienso en cómo eso repercute en La Pampa, ¿no? Puntualmente el vínculo de usted con el MNSI allá se tradujo en La Pampa cuando teníamos almacén en toneladas de fruta agroecológica que llegaron desde Neuquén, por ejemplo, ¿no? Para que la gente dimensione que el trabajo que se hace, y también recordemos que entrevistamos a Miriam de Misiones, a Lidia de San Juan, siempre el trabajo de la UTT, tanto en la producción como en la comercialización, tiene esa característica de ser muy concreto, digamos, tanto para los productores como para quienes son los destinatarios de ese alimento que se produce, ¿no? Pero bueno, ahí te llevamos a otro tema que también tiene mucho que ver con el sector campesino. Sabemos que han estado organizando ciclos de charlas y encuentros donde ha salido mucho, no casualmente, el tema de la problemática del acceso a la tierra. ¿Qué nos tienen para decir al respecto? Bueno, sí, el año pasado organizamos un ciclo de conversaciones. Ahora este año también estamos nuevamente empezando a gestar una propuesta similar, porque la verdad que tuvo muy buena repercusión y siempre quedan temas para abordar y la coyuntura también nos va exigiendo, digamos, como poner arriba de la mesa temas que son necesarios, digamos. En relación a la tierra, bueno, eso, Neuquén, o sea, por eso es una bandera, una de las 4 banderas, ¿no? De lucha que levantamos como UTT, ¿no? Además de la soberanía alimentaria, la agroecología y la perspectiva, digamos, de género en el campesinado. La lucha por la tierra es un eje transversal para nosotros como organización, porque es un problema que tenemos los pequeños productores en todo el país, ¿no?
En Neuquén, concretamente, el último censo nacional agropecuario que se hizo en el 2018, que eso, bueno, corrió en todo el país, ¿no? Pero acá en Neuquén arrojó que hay solo 79 propietarios, o sea, 79 tipos que son dueños del 51% de la superficie de tierra de nuestra provincia. O sea, 79 tipos son dueños de más de la mitad de la provincia. Y la gran mayoría, además, extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en el departamento en el que, desde el cual estoy hablando hoy, desde el departamento Huiliche, del cual es cabecera Junín de los Andes, eh, o el Lácar, que es el departamento donde está San Martín de los Andes, ¿no? El departamento Lácar, Huiliches y Aluminé, entre el 60 y el 70% de toda la tierra que está en manos privadas está extranjerizada, ¿no? Y eso es un fenómeno que se viene agudizando, sobre todo de los 90 para acá. Entonces tenemos un escenario de concentración de tierra enorme, lo cual nosotros consideramos un problema para nuestro pueblo, ¿no? Para el desarrollo de nuestro pueblo y para el desarrollo de la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, eh, la lucha por la tierra o la democratización de la tierra entra como un eje central, o sea, no va a haber soberanía alimentaria si no hay democratización de la tierra. Eh, Ese escenario de concentración de tierra justamente limita la posibilidad de que haya un desarrollo productivo, digamos, en nuestra región, que haya, por ejemplo, alrededor de Junín de los Andes, no sé, o alrededor de cualquier localidad, cordones hortícolas, digamos, o frutihortícolas que permitan como un abastecimiento local de alimentos. Entonces, de repente eso, uno va a la verdulería aquí en nuestra localidad y se encuentra con que eso, estamos consumiendo una lechuga que viene desde Buenos Aires o viene de Mendoza o viene desde mucho más lejos, ¿no? Que recorrió un montón de kilómetros para llegar hasta aquí, cuando eso podríamos producirlo aquí, ¿no? Y para poder producirlo necesariamente tenemos que discutir el acceso a la tierra. O sea, tiene que haber necesariamente un proceso de democratización del acceso a la tierra para poder construir soberanía alimentaria, ¿no? Si no, vamos a tener una soberanía alimentaria como la que tenemos hoy, muy degradada, digamos, y erosionada. Eh, que siempre nos reímos, capaz la pandemia fue un momento, ¿no? Donde eso se puso muy a flor de piel o muy tangible, que de repente al cortarse como todos los esquemas de logística, de abastecimiento y demás, no sé cómo habrá sido allí en La Pampa, pero acá pasó que de repente empezó a escasear de todo en muy poco tiempo, y eso en gran medida tiene que ver justamente por la incapacidad sobre todo de la política provincial y local de promover justamente una política de acceso a la tierra para generar esquemas de autoabastecimiento de alimentos, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, además, virtuoso, ¿no? Eso del arraigo local, la generación de puestos de trabajo, eh, eso, una economía, digamos, de una manera circular, bueno, toda una serie de aspectos recontra positivos. Pero eso, volviendo a la cuestión estructural, los números que mencionamos son los que, digo, no es un invento mío, sino que es lo que ha relevado, digamos, el mismo Estado en los últimos censos nacionales agropecuarios, y estamos hablando de eso, ¿no? De esos 79 propietarios que son dueños del 51% de la tierra, estamos hablando de estancias de más de 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces de repente nos encontramos con propietarios que tienen esos 100.000, 120.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, que es más o menos la superficie de los campos que se manejan acá. Y eso también obviamente tiene un origen histórico, digamos, no es que se da de un día para el otro. Concretamente, aquí nosotros siempre relacionamos ese proceso con la conquista del desierto, ¿no? Con la mal llamada conquista del desierto, el genocidio, digamos, de los pueblos originarios, concretamente en el territorio que habitamos con el genocidio del pueblo mapuche. Eh, Digo, ese momento histórico, de alguna manera, genera un escenario estructural que es el que padecemos hasta nuestros días, ¿no? En relación a la distribución de la tierra y a la concentración de la riqueza también asociada a eso, ¿no? Porque la concentración de la tierra no deja de ser un factor de acumulación de riqueza. Entonces, eso, nosotros como organización consideramos que
si queremos justamente avanzar en la soberanía alimentaria, en la agroecología, en la generación de puestos de laburo, en el arraigo de nuestra juventud en nuestros territorios, necesariamente tenemos que discutir, digamos, la democratización de la tierra. Bueno, ahí pensando en la democratización de la tierra, como UTT, como Mesa Agroalimentaria, se propone de hecho la ley de acceso a tierra, pero ahí hago el vínculo con otra ley que se está discutiendo mucho, que es la ley de glaciares, que tiene que ver con la necesidad de otro acceso fundamental para producir alimento y para garantizar la vida, no solamente la tierra, sino también el agua. Y bueno, ahí un poco que nos cuentes tu mirada como una provincia que está directamente vinculada a la temática. Primero que nos desasnes un poco, o sea, que nos cuentes como a alguien que no supiera nada sobre el asunto, qué es esto de la ley de glaciares, sobre todo porque hay desde el otro lado de la vereda, desde los que quieren avanzar con el extractivismo, la minería, etcétera, es como, bueno, pero mientras no se parezca al Perito Glaciar, al glaciar Perito Moreno, podemos explotarlo porque... son cosas distintas, bueno, como que empiezan Porque a no es confundir y lindo a y generar turístico. confusiones, ¿no? No es linda para la foto, entonces lo podemos... y empiezan a instalar esas ideas, ¿no? Que desde lo cual después se genera un sentido común eh, eh, propenso a lo que quieren las mineras, ¿no? Entonces, desde este otro lado de la vereda, ¿cómo desarmamos esos argumentos? Para empezar con la pregunta, ¿no? Sí, bueno, eso, o sea, si tenemos que explicar rápidamente, digamos, la ley de glaciares, es eso, básicamente es una ley, o sea, la modificación de la ley de glaciares, mejor dicho, básicamente desregula, digamos, la actividad productiva sobre ambientes glaciares o periglaciares, ¿no? Y que de eso, sobre todo en la cordillera, o sea, porque todos los glaciares que existen a lo largo y ancho de la cordillera están ubicados, digamos, sobre todo en esta región, ¿no? Eh, y bueno, eso, de alguna manera se posibilita el avance de las actividades extractivas sobre ese tipo de ambientes que son fundamentales en relación a ser reservorios de agua, ¿no? Este año que pasó, por ejemplo, aquí en Neuquén tuvimos una declaración de emergencia de sequía ya en el mes de julio. Llovió la mitad de lo que suele llover históricamente, o sea, acá concretamente en Junín de los Andes llueve alrededor de 600 milímetros, digamos, a la media histórica. El año pasado llovieron 300 milímetros, ¿no? Y uno, no sé, por ejemplo, acá cerquita tenemos el volcán Lanín, que de hecho es un volcán que es símbolo en Neuquén, porque está inclusive en la bandera provincial, digamos, y, y arriba del volcán Lanín hay un enorme glaciar, digamos, de nieves eternas que año tras año, ya venimos observando hace 10, 15, 20 años, cada vez está más reducido, más chico, ¿no? Y eso tiene que ver por el uso que se da, ¿no? O sea, en relación a los ascensos que hay también de mucha gente que sube a hacer cumbre al volcán y demás, y toda la actividad eh, antrópica que se genera en ese territorio, y después obviamente con el cambio climático, ¿no? A veces preocupa mucho, ¿no? Llega el tiempo de febrero, marzo y uno ve el volcán de repente así ya casi desnudo de hielo y es muy triste, pero a la vez, o sea, a la vez pienso o pensamos, ¿no? Como nos preocupa sobre el hecho de que esos son los reservorios de agua que garantizan que haya humedad y que haya agua corriendo en nuestros lagos, en nuestros ríos, en los meses de verano sobre todo, ¿no? Eh, entonces, propiciar una actividad en ese tipo de ambientes periglaciares y glaciares sería catastrófico, sobre todo pensando en justamente todas las actividades ligadas a la producción de alimentos que se desarrollan aguas abajo, ¿no? Y ahí viene la ganadería, viene la fruticultura, viene la horticultura. Aquí en la zona, por ejemplo, tenemos un antecedente de lucha muy, muy importante en ese sentido. En el cordón del Chachil hubo un proyecto megaminero, una empresa canadiense, Southampton Cooper, que en el 2011-2012 quiso explotar oro allí, y eso generó un proceso de movilización y de lucha muy grande, digamos, en todas las localidades del centro sur de las provincias y en todas las comunidades mapuche que están alrededor de esa formación, lo cual posibilitó
parar, digamos, el avance de ese proyecto mega minero en el 2015, ¿no? Porque el año pasado justo se cumplieron 10 años de esa victoria popular. Entonces hay como también una conciencia, creo yo, de gran parte de la población y de gran parte, sobre todo, de la población rural, digamos, de la repercusión negativa que tendría posibilitar, digamos, el ingreso de actividades de esas características en ese tipo de ambientes, de territorio glaciar, ¿no? Somos territorio de glaciar y por ende somos gente que también, así como decimos, somos gente de río, somos gente de lago, somos gente de glaciar también, y por ende promover actividades que destruyan esos territorios claramente va a ser promover que nos destruyan a nosotros como pueblo, como seres humanos, digamos, que habitamos estos lugares. Entonces, bueno, no sé cómo habrá sido allá en La Pampa, pero bueno, aquí en Neuquén la verdad que se generó como mucha indignación, digamos, yo he notado como mucha gente muy indignada por todo lo que pasó en el Congreso con la modificación de la ley de glaciares. Y bueno, es difícil pensar qué es lo que va a pasar de acá para adelante, ¿no? Porque bueno, hay toda una especulación también de qué es lo que pueda suceder interviniendo ese proceso desde el Poder Judicial y demás, pero yo creo que, bueno, eso, tenemos que empezar a prepararnos, digamos, en un plano más también de lucha y de resistencia, porque claro es que todos esos emprendimientos, esos proyectos megamineros, digamos, van a empezar a querer romper la tierra en los lugares donde ya saben, digo, que hay minerales extraíbles y que tienen un alto valor, digamos, para ser exportados, digamos, y extraídos. Entonces, bueno, no sé, nosotros de acá vemos la necesidad de poner como mucha alerta sobre eso, de estar muy atentos y de que en cada una de las actividades que hagamos, y eso nos hemos propuesto como organización, empezar a poner nuevamente el agua arriba de la mesa, ¿no? La relevancia que tiene para la vida. A veces como que parece decir, bueno, tenemos que volver a salir a explicar por qué es importante el agua para vivir, parece medio tonto, digamos, como decir, bueno, algo tan sencillo como decir, che, si no tenemos agua, no, no hay posibilidad de pensar la vida, no hay posibilidad de pensar la producción de alimentos, que es a lo que nos dedicamos, digamos, nosotros, una tarea tan noble como es y tan necesaria, ¿no? Como lo es el alimento todos los días arriba de la mesa de nuestra familia. Eh, pero bueno, sin embargo, va a tener que hacer una tarea de este tiempo de acá para adelante, porque eso, sobre todo en los territorios donde el extractivismo tiene gran presencia, y Neuquén es uno de ellos, sobre todo por la actividad hidrocarburífera, pero la megaminería está al acecho también y bueno, tenemos que estar alertas y sobre todo no olvidar la memoria de lucha y de resistencia que tienen nuestros pueblos, ¿no? Desde el grito allá del no a la mina en Esquel, hace ya muchos años, para acá han habido numerosos territorios que se han levantado y han dicho no a la megaminería, así que yo creo que también hay que confiar en el poder que tenemos como pueblo para dar vuelta a esta situación. Bueno, ahí un poco ya lo decía Simón en tus palabras, pero en todo caso para que puedas profundizar un poco más. Eh, a nosotros lo que nos preocupaba, y por eso también queríamos conversar con vos, sobre todo cuando lo charlamos acá en La Pampa, con organizaciones ambientalistas también que están muy metidas en esta lucha contra la ley de glaciares, que es lo siguiente, ¿no? Que como que se genera la sensación de que no hay que ir en contra de esta ley porque quieren ir por nuestros glaciares, como si ya no hubieran ido por nuestros glaciares, como si no hubiera habido ya antes extractivismo, explotación, contaminación del agua. Entonces es como que se pone ese esquema de la ley antes era buena porque protegía, la ley actual es mala porque habilita la destrucción. Nos quedamos en el plano de lo que dice la ley en el papel y nos olvidamos de que los problemas ya venían de antes, ¿no? Entonces ahí un poco la pregunta es ¿cómo hacemos para proteger realmente el agua y que eso no pase ni ahora ni en el futuro, ¿no? Porque vos lo decías recién, o sea, hubo ejemplos muy concretos que a través de la lucha se pudo evitar que se avance sobre ciertas cosas, pero igual se avanzó sobre otras, ¿no? ¿Qué falta ahí, qué fibra falta tocar para que realmente sea ya quizás hasta un cambio de paradigma de lo que estamos hablando, ¿no?
Y es complejo, ¿no? Porque eso, de alguna manera, yo creo que la pregunta que vos hacés, Iña, nos lleva a pensar eso, ¿no? Al modelo extractivo en su generalidad, ¿no? La megaminería o el petróleo es como un rostro o dos rostros de eso, pero después eso tenemos el agronegocio, tenemos la actividad extractiva también en los océanos, en el mar, digo, ¿no? Toda la actividad pesquera también que se da bajo esa misma lógica y esa perspectiva. Eh, y la realidad es eso, que somos un país que desde sus cimientos, digamos, en lo que respecta a la matriz económica, ha predominado, digamos, una lógica extractivista, ¿no? Por ser básicamente un país semicolonial, digamos, ¿no? Entonces, eso, como vos decís, no es que yo creo que la ley es un quiebre en relación a lo que permite, o sea, esta ley y el RIGI, ¿no? Sobre todo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, eh, significan un quiebre como en un nuevo ciclo de profundización del extractivismo, pero venimos de una historia de saqueo, digamos, que en este gobierno se está profundizando, ¿no? Como yo creo que la bisagra anterior, sobre todo en el plano de lo que es como la ingeniería legal, digamos, en el Estado, en los 90 también, en los 90 hubieron, o sea, en el Menemato, digamos, en el gobierno de Menem, hubo todo un ciclo justamente de ingeniería legal y de modificación de leyes que permitió, digamos, un ciclo de profundización del extractivismo, que de hecho fue del que se benefició en gran medida eh, como el ciclo de gobiernos progresistas que tuvimos en nuestro país, digamos, ¿no? De hecho, uno si ve los números de la actividad minera, petrolera y demás, digo, en el kirchnerismo, en el momento donde mayormente se profundizó, digamos, todo las actividades extractivas, ¿no? Y que producto de alguna manera de la rentabilidad y de las retenciones que generaba, digamos, el Estado con la exportación de todos esos commodities, digamos, que se generó un ciclo de alguna manera de cierta bonanza económica en un contexto internacional donde esos commodities, digamos, valían mucho, digamos, ¿no? Eso fue variando, pero en la situación en la que nos encontramos ahora, básicamente yo creo que es eso, ¿no? Un momento de quiebre, sobre todo en la reglamentación a nivel Estado, que permite un ciclo de profundización aún mayor, digamos, de la actividad extractiva. Eh, y eso, o sea, qué sé yo, o sea, obviamente es preocupante y es difícil quizá pensar, bueno, desde dónde, digamos, cómo afrontar todo eso, porque claramente digo, ahí detrás están los poderes fácticos, ¿no? Los poderes reales, digo, el poder económico real, eh, detrás de de toda esta avanzada. Nosotros creemos claramente que, o sea, y confiando eso, como decía anteriormente, ¿no? Un poco en las experiencias de lucha que hay en los territorios, que hay victorias y también hay derrotas. No sé, yo recién mencionaba 2014, 2015. Yo me acuerdo muy bien también cuando fue el pacto YPF-Chevron, también en el último gobierno de Cristina, en el 2013, si mal no recuerdo, 2013, que nos movilizamos también mucha gente en la legislatura de Neuquén en ese momento, y después de una represión como de 8 horas y a puerta cerrada, digamos, la legislatura de nuestra provincia aprobó el pacto YPF-Chevron y de ahí entró la hidrofractura en nuestra provincia, ¿no? La extracción de shale gas o el fracking, como también lo conocen en otros lados, y de ahí para acá eso ha avanzado y se ha masificado y no paran de perforarnos, digamos, por todos lados. Entonces, digo, ahí hay una derrota de alguna manera y podemos hablar de alguna experiencia de lucha victoriosas, como, no sé, mencionaba acá la que tuvimos por el Cerro Chachil y más al sur, digamos, también desde Esquel, como esas muchas. Pero bueno, eso, yo creo que es importante, digo, poner seriamente esta discusión arriba de la mesa y empezar a darle una dimensión política y programática, ¿no? Yo creo que ahí, que vos lo mencionabas en un momento, ¿no? Es decir, bueno, como organización nosotros tenemos una propuesta programática, pero que necesariamente tiene que ser dialogada y discutida también, sobre todo con las expresiones o las fuerzas políticas que son las que, digo,
toman decisiones, ¿no? En el plano no solo legislativo, sino en el plano ejecutivo. Eh, Porque de fondo hay una cuestión de modelo, ¿no? O sea, hay una cuestión de modelo que está totalmente atravesada, digamos, por el extractivismo, y que pareciera que no podemos pensar nada por fuera de eso, ¿no? Es decir, bueno, che, no podemos pensar por fuera de la extracción de petróleo, no podemos pensar nada por fuera de la extracción minera, y así con el agronegocio y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío muy grande también como organización y para el conjunto, ¿no? De las organizaciones populares, eh, no solo poder vislumbrar otros caminos posibles, sino demostrarlos con hechos concretos, ¿no? Es decir, salir como de lo enunciativo, y también poder pasar al plano de la acción, que es en gran parte lo que tratamos de hacer como UTT para poder prefigurar básicamente cuál es el mundo que anhelamos y soñamos, ¿no? Y desde ese ejemplo, bueno, construir una alternativa distinta a todo esto que vivimos. Ahí, Simón, nos quedan unos últimos minutos, así que te podemos hacer una pregunta más. También en línea con lo que venimos charlando, vos recién hablabas de desafíos de las organizaciones populares, de la lucha, etcétera. Quizás más en el plano nacional, y hacemos ahí una breve introducción para que se entienda un poco por dónde va la pregunta. Un poco el análisis que hacemos es que no es una generalidad, pero ocurre mucho que sobre todo los sectores que tenían derechos y que ahora los están perdiendo, están en una posición de luchar por no perder los derechos. De hecho, fue un poco lo que se dijo, recuerdo, en la campaña electoral, cuando ganó Milei, de que, che, no votemos a este tipo porque viene por nuestros derechos. Y había millones de familias y de personas de la patria que no se sentían representadas por ese planteo porque eran derechos que nunca habían tenido, ¿no? Y hoy un poco pasa lo mismo cuando se sale a luchar, de que esos sectores tienen que defender sus derechos, obviamente, porque se los están queriendo quitar, pero no están pudiendo dialogar o no están pudiendo articular efectivamente con todo ese otro sector inmenso de la patria que nunca tuvo esos derechos, ¿no? Entonces, un poco cómo ves ahí ese problema puntual en la lucha. Y por otro lado, más allá de esa articulación necesaria que hoy cuesta que se dé, dentro de estos mismos sectores que están luchando por no perder sus derechos, si vos no ves ahí un problema en justamente en esto, ¿no? Que es necesario, pero que se los coloca en una posición defensiva, si no habría que intentar más por el lado que vos planteabas recién, de esto de ampliar el horizonte y de tener una lógica más propositiva, aún en la defensa, ¿no? No sé si se entiende bien la pregunta. Es que claro, sí, o sea, yo creo que tenemos que tener una perspectiva, o sea, tenemos que recuperar, digamos, una perspectiva de futuro sobre todo lo que hacemos, si no es como que nos empantanamos en el lugar donde estamos, y va a ser, yo creo, imposible eh, lograr que nuestras luchas sean efectivas y sean victoriosas de alguna manera, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto, no sé, lo siento mucho acá, lo veo, donde prima la desesperanza, el bajón, el individualismo, el aislarse, digamos, y bueno, dejar que todo pase. Eh, y también una sensación de mucha nostalgia de alguna manera, inclusive hasta en el plano político, ¿no? Como de la proposición política. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, porque, digo, como UTT, si hay algo que tenemos claro es que no solo mirando para atrás, sino desde el presente y para el futuro, que en este contexto es sobre todo necesariamente que todo lo que hagamos implique construcción de comunidad, ¿no? Construcción del común. Para romper justamente, capaz, de alguna manera, o tratar de revertir, digamos, de alguna manera, sobre todo lo que tiene que ver con la disputa no solo del sentido, sino de la disputa o de la batalla cultural, de alguna manera, ¿no? Porque el individualismo es la expresión cultural del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos eso? Bueno, yo
creemos que desde la construcción de comunidad, o sea, que todo lo que hagamos tenga que ver con generar espacios comunitarios que impliquen de alguna manera identificar, digo, con nuestro pueblo cuáles son nuestras problemáticas comunes y por ende a esas problemáticas comunes cómo construimos respuestas comunes, ¿no? Y después la solidaridad, ¿no? Como otro elemento clave en la construcción de comunidad y que nos permite también acercarnos con el otro, con la otra, con el que capaz nos pensamos diferente, digamos, ¿no? Pero eso clave. Y después en el plano de la proposición, creo que eso es fundamental. O sea, pero eso, que nosotros creemos, sobre todo acá a veces lo pensamos mucho como, creo que a veces se peca y de esto, ¿no? Como de la cuestión simplemente denunciativa o enunciativa, que está perfecto, hay que hacerlo, pero atrás de eso, ¿qué proponemos, no? ¿Cuál es el horizonte de futuro, digo, que nos movilice, digamos, que nos entusiasme para hacer lo que nos propongamos hacer, ¿no? Eh, Creo que eso es necesario como retomarlo y ahí hay una cuestión de mucha creatividad, no sé, este momento histórico me parece que exige creatividad. En algún momento del 2001 fue como creo que el corte, digamos, como de un momento histórico y el inicio, digamos, de alguna manera de un nuevo ciclo de lucha en nuestro país. Yo creo que, digo eso, el ascenso de la ultraderecha por la vía, entre comillas, democrática, representa también, digamos, como el corte de una etapa, de un ciclo histórico y estamos en las puertas de uno nuevo, digamos, ¿no? Estamos transitando los primeros años creo que de un nuevo ciclo de luchas. Entonces, también creo que es importante cultivar la paciencia también en este contexto. Y cultivar la paciencia no quiere decir quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Sino eh, cultivar la paciencia en términos de que claramente no todo va a explotar de un día para el otro. Yo siempre trato de volver al ejemplo del 2001, ¿no? O sea, el 2001 no nació de un repollo, ¿no? Ese momento de ese estallido, ese quiebre, digamos, en nuestra historia, ese levantamiento popular frente a todas las injusticias, digamos, que nos atravesaban. No nació de un repollo y fue como resultado un proceso de 15, 20 años de organización de nuestro pueblo. Nosotros no sabemos nadie sabe cuánto, cuánto falta para que haya algún evento, digamos, que de alguna manera logre cuestionar, ¿no? El poder político, el poder fáctico enteramente. Eh, pero creo que tenemos que, sobre todo, tener la paciencia y la escucha y la mirada atenta para, en principio, entender qué es lo que nos está pasando como pueblo en este momento nuevo de nuestra historia y entender que estamos al inicio de un ciclo de luchas nuevo, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso va a ser clave para que lo que propongamos en este acercamiento que vos decís sea exitoso, digamos, no podemos seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo hace 10, 15, 20 años, no podemos pensar nuestra militancia de la misma manera que la pensábamos hace 10, 20 años. Necesariamente este momento histórico exige creatividad y bueno, de alguna manera ahí entra justamente el plano de la proposición con perspectiva de futuro y sobre todo eso, de cuestiones concretas que nos encuentren con el vecino, la vecina de a pie, a conversar sobre todo esto, no sé. Yo la verdad que siento, por ejemplo, a veces veo mucho como un distanciamiento de las organizaciones, de los sindicatos, digamos, del vecino de a pie, no sé, lo veo acá, por ejemplo, en Junín de Carlos Fuentealba, que ustedes deben conocer, un docente asesinado en el 2007, nació aquí en Junín de los Andes, un hijo de este pueblo donde les hablo. Y ATEN, que es el sindicato docente, digamos, de nuestra provincia, por ejemplo, eso, no sé, al paso de tanto tiempo de ese asesinato, hoy es un sindicato que se encuentra como en una posición totalmente de distancia, no solo de su base gremial, sino inclusive del vecino de a pie. Entonces eso, por ejemplo, ha hecho que la comunidad educativa, de alguna manera,
tenga una distancia enorme con un espacio tan potente como lo es un sindicato, digamos, ¿no? Y así, digo, menciono ese ejemplo como pueden haber un montón, pero yo creo que hay, bueno, eso, para lograr reconstruir eso es importante, como volver a la perspectiva de futuro, digamos, y esperanzadora, con propuestas claras y tangibles, digamos, para nuestro pueblo y a la construcción de comunidad y de comunitariedad, digamos, en el quehacer cotidiano, digamos, eso como dos ejes centrales. Bueno, Simón, con ese llamado a la creatividad y a la construcción de comunidad, terminamos ahí un poco las preguntas. Igual queda el micrófono abierto por si querés decir algo más. Desde ya te agradecemos y le mandamos un saludo grande a todos los compañeros y las compañeras de la UTT de Neuquén. No, nada más, la verdad, agradecerle a Iche por el tiempo, por el espacio y bueno, ojalá haya servido un poco el intercambio. Es difícil, a mí me resulta difícil en la radio como esto de vernos por una pantalla, me gusta más la escucha y sobre todo la mirada de cerca, digamos, con quien estamos conversando, pero bueno, ante la distancia es lo que se puede, así que bueno, ojalá haya sido significativo el aporte o el intercambio que pudimos hacer hoy. Sin duda, compañero. Un gran abrazo. Otro para ustedes, Che, y un saludo ahí para toda la audiencia de la radio. Bueno, pasaba entonces Simón Cosentino de la UTT de Neuquén, acá en la columna política de Iñaki. ¿Algún cierre, Iñaki? Para mí el cierre ya lo hizo Simón, así que Sí, ¿no? repetimos sus palabras nomás. Comunidad y apertura de futuro. Creatividad y esperanza.